Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tu presencia en esta noche y te doy gracias, Padre, por la vida. Gracias por todo lo que recibimos de ti. En esta noche te pido perdón por todo pecado, por toda ofensa, por todo aquello que hice y constrictó tu Santo Espíritu. Padre bendito, perdóname, lávame con tu sangre preciosa y en esta hora pido, Padre Santo, me ayudes a perdonar a las personas que me hirieron, que me ofendieron, a aquellos que dañaron mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, pido que tú me uses. Úsame, Señor, para hablar de tu palabra, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Bendito Dios, que la palabra no vuelva vacía a cada una de las personas que escuchen, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. La palabra impartida en esta noche titula El tiempo del fin. Y es la palabra que Dios me dio para hablar sobre el tiempo del fin. Está en Daniel 12, del 1 al 3. Y dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Amén. Veamos algunos significados de las palabras que están en estos versículos. Primero veamos el significado de Miguel, que significa el que es como Dios, y su nombre, con el título del Gran Príncipe, apunta al Divino Salvador. Juan Calvino pensaba que Miguel era el Cristo preexistente. Miguel es un ángel guerrero, así que cuando el texto dice que se levantará, quiere decir que en ese tiempo de gran tribulación que va a venir, él va a librar la batalla contra las fuerzas del mal y va a pelear por su pueblo, que somos nosotros. Príncipe es otra palabra que hace referencia al Mesías y también es usada para referirse al líder de la oposición en contra del Mesías, que es Satanás. También se traduce esta palabra príncipe como gobernante, magistrado, y hace referencia a Jesucristo en Apocalipsis 1:5, donde dice el soberano de los reyes de la tierra. Dormir. El significado de dormir en hebreo significa yasem, que se usa normalmente para el sueño natural, pero en Daniel 12:2 se utiliza o hace referencia a la muerte. Polvo. El polvo de la tierra es metafóricamente usado por los hebreos para referirse al lugar donde se guarda a un muerto. Según las escrituras, el polvo del suelo puede denotar una condición de humildad y es un símbolo de fragilidad y de mortalidad. Veamos ahora que nuestro Señor Jesucristo confirmó lo que el profeta Daniel escribió en el capítulo 12 de Daniel 12, del 1 al 3, en Marcos 13:19, donde dijo: porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Nuestro Señor prometió que va a salvar a un remanente, primero, que es el remanente de los judíos y obviamente a su pueblo, que somos nosotros, pero solo a aquellos que estén registrados en su libro, o sea, los que hayan aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y luego dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en este versículo el ángel Miguel habla de dos tipos de resurrecciones. A Daniel no se le dio más detalles con respecto a este tema, pero el apóstol Juan en Apocalipsis le fue revelado que los que son salvos participarán de la primera resurrección cuando Jesucristo venga en los aires para llevarse a su iglesia, mientras que los perdidos o impíos, como los llama la Biblia, resucitarán
en la segunda resurrección después de los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, lo que quiere decir que habrá un lapso de tiempo de más de 1000 años entre ambas resurrecciones. Es importante saber esto. El ángel Miguel dijo que muchos de los que duermen, muchos, dijo él, lo que quiere decir que no todos los seres humanos van a experimentar resurrección, porque cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, todos los que estén vivos serán transformados y arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, tal como dice en Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, en este versículo 3 de Daniel 12, contiene una promesa maravillosa para aquellos que conocen al Señor y para aquellos que ministran su palabra, para aquellos que llevan la palabra de Dios. Y la promesa es la siguiente. Dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Hay una gloria reservada para los santos, que somos nosotros. Nosotros somos santos porque Dios es santo. En un estado futuro, quiere decir esta gloria, ¿no? Los que llevaron a muchos a la justicia y que volvieron a los pecadores de los errores de sus caminos y ayudaron a salvar sus almas de la muerte, Santiago dice que ellos participarán de la gloria de quienes ellos ayudaron a ir al cielo. Entonces, queridos hermanos, ¿a cuántos que nosotros conocemos y se desviaron del camino del Señor les hemos hablado de la palabra de Dios? Solo recordemos en este momento y pongámonos a pensar si conocemos a alguien y si le hemos ido a hablar nuevamente del camino del Señor. ¿Cuántos de nuestros familiares que tenemos, padre, madre, hermanos, sobrinos, nietos, abuelos, tíos, cualquiera sea la ascendencia o descendencia, a nuestros amigos y compañeros de trabajo con los cuales compartimos todos los días? Sabemos que si ellos no se arrepienten y se vuelven a Dios, les espera la ignominia. Si ellos murieran en este momento, les espera el desprecio eterno, como dice la palabra en Daniel 12. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos, nosotros los entendidos en la palabra de Dios? Debemos ser conscientes de expandir la palabra de Dios sobre esta tierra, sobre nuestra nación, sobre quienes conocemos. Yo les quiero contar un testimonio respecto a la evangelización y cómo es que cada vez que hablamos del Señor, la palabra de Dios siempre va a dar fruto, pero en el tiempo que Él así lo decida, no en el tiempo que nosotros pensemos que va a ser. Yo les quiero contar que cada semestre pasan por mis manos alrededor de más o menos 100 estudiantes con los que interactúo con ellos, ¿no? Y un día yo tomé la decisión de hablarles de Dios a todos los que pasaran por mi materia, a través de las reflexiones, a través de oraciones o de la lectura de algún párrafo de la Biblia que se ajuste a la temática de avance, porque veía que muchos de ellos se iban y estaban perdidos. ¿Y quién más podía hacer lo que yo? Tenía miedo en un inicio porque en las aulas estamos para enseñar la materia, ¿no es cierto? Y es otro el espacio supuestamente para que podamos evangelizar. Pero yo lo puse en las manos de Dios y Él ha hecho la obra. Entonces yo tengo la seguridad de que la palabra de Dios no va a volver vacía hacia ellos, como ocurrió conmigo. Una docente asistencial que trabaja y sigue trabajando en el programa de tuberculosis del CEDES, ella se llama Clara Fernández, me habló de Cristo cuando yo roté junto a mis compañeras, cuando era estudiante en el año 1997 más o menos. Con mucho pesar yo recuerdo que cuando ella nos hablaba de Dios y oraba y nos repetía la palabra de Dios una y otra vez, nosotros nos burlábamos de ella por lo que ella hacía y realmente me siento apenada por eso que yo hacía y le pido perdón a Dios. Desde ese momento en que ella oró,
y habló con nosotros, habló conmigo personalmente. La palabra de Dios retumbaba en mi mente cada vez que Dios quería o cuando yo estaba a punto de apartarme de sus caminos y hacer cosas peores de las que ella hacía. Entonces, esa palabra fue viva y eficaz para mí. Y aunque yo no lo conocía al Señor, era como aquella que marcaba mis pasos. Y hace 3 años yo fui a hacer algunas diligencias al programa donde ella trabaja actualmente. Y mientras esperaba, yo la escuché a Clara Fernández comentar por teléfono con alguien y le decía que su pasión era evangelizar y que ella ya no hablaba del Señor como lo hacía antes y como lo hacía en esos tiempos cuando hablaba a los estudiantes, cuando oraba por cada uno. Entonces, en mi espíritu yo sentí que debía regresar para conversar con ella y lo hice. No tardó mucho, fue en esa semana que regresé exclusivamente a eso y le agradecí por lo que ella hizo por mí. Y le conté que la palabra que ella había sembrado en mi corazón dio fruto. Y lógicamente ella no sabía quién era yo y ahí le hice recuerdo. Y para que ella pudiera animarse nuevamente y que ella sepa que todo lo que ella hizo, si bien no fue en todas, pues tuvo su fruto y no fue en vano lo que ella predicó y habló con esa pasión que ella tenía. Entonces, queridos hermanos, es una labor que nosotros tenemos por hacer con nuestros familiares, con nuestros amigos. Todos los días pasamos por diferentes pruebas, ataques. No nos olvidemos que el propósito de Satanás es y va a seguir siendo el de exterminar a la descendencia de Abraham, el de impedir que Jesucristo vuelva a reinar a la tierra con Israel. Y sabemos que su propósito principal es matar, robar y destruir. Y solo pongamos nuestros ojos en este mundo que nos rodea actualmente, lo que el nuevo orden mundial está haciendo. Como ejemplo, solo la incitación abierta a la depravación sexual en muchos países a través de las unidades educativas, donde se habla del sexo de manera pervertida, como en los días de Lot. Vemos que la mayoría de los países han legalizado el aborto. Todos los días observamos noticias o reportes de casos de homicidios, de feminicidios, de robo de niños, de violaciones, de corrupción, que ya está generalizada en todos los países del mundo. Vemos extorsión, mentira, deslealtad, violencia física, psicológica a todo nivel. Las instituciones están plagadas de todo tipo de situaciones que no agradan al Señor. Vemos que el estrés es el número uno, el que prevalece en cristianos y no cristianos, porque la presión de este mundo es tal que si no buscamos al Señor, nos estresamos. ¿Y cuál es la solución que el mundo le pone a todas estas cuestiones que estamos viviendo ahora? Esa solución está basada en la sapiencia humana y todas las soluciones que han planteado son de destrucción, la mayoría, ¿no? Entonces, cuando se habla de los LGTBI, por ejemplo, ese colectivo de homosexuales, de gays, de lesbianas, de transexuales, intrasexuales, queriendo hacer ver una falsedad como una verdad a nuestros niños. Entonces, la forma de solucionar que tienen ellos es que todo el mundo deba aceptar esas prácticas y les están introduciendo a los niños en las escuelas. Y esa sabiduría no proviene de Dios. Y realmente el enemigo está ensañado con destruir a nuestros niños y que crezcan con una mente depravada. Entonces, ¿cuál es nuestra labor que nosotros debemos poner en marcha en este momento? Es nuestra responsabilidad llevar la palabra de Dios a todos los que nos encontremos en nuestro camino y principalmente a los que están cerca de nosotros. Hablar del amor de Dios, hablar de su grandeza, hablar que es Él quien salva, hablar que en Él está la respuesta a todas las situaciones. Y no importa quién sea, no importa la persona a la que vayamos a hablar, Dios los ama tal como nos ama a nosotros, los ama de la misma manera.
Entonces nuestros prejuicios respecto a las personas que están desviadas en sus propios delitos y pasiones debe ser de amor hacia ellos. Y debemos hacer esta obra, esta labor, como Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y eso es lo que espera nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él venga, el camino esté preparado, estemos con nuestro corazón listo, con un corazón recto delante de Él, para que nos podamos ir con Él a celebrar las bodas del Cordero. Cuando el Evangelio de Dios es predicado, muchas de las personas que duermen y que están muertos, metafóricamente, serán despertados de su paganismo, serán despertados de su vana forma de vivir y saldrán de esos delitos y pecados y se van a levantar de muerte a vida, y a una vida eterna que comienza en el momento en el que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, también nos habló al respecto y nos dio una tarea y una misión que nosotros tenemos que cumplir, porque Él sabía lo que se venía. Y eso lo podemos verificar en Mateo 28, del 19 al 20, donde dice: así que id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os mandé. Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esta es una promesa que nuestro Dios tiene. Nos manda a hacer algo, nuestro Señor Jesucristo, pero también nos dice que Él nos va a acompañar. Entonces, no importa quién sea, ¿no? Si el mismo Señor nos envía a hablar de su palabra, hablemos, que Él va a respaldar esa palabra. Y si somos vituperados por hablar de su palabra, pues Él nos fortalecerá de igual manera. No nos acobardemos. Debemos estar conscientes que cada uno de nosotros, para realizar esta obra que nuestro mismo Señor nos manda a realizar, debemos prepararnos, debemos leer su palabra, debemos orar, ayunar para que venga la revelación de Él, y que cada vez que estemos en la presencia de estas mismas personas que hemos hablado, tengamos nosotros una nueva revelación de Dios para hablarles de ellos y que no se cansen, ¿no? Que no sea la misma comida que van a recibir, tal como podría hacer un restaurante, ¿no? ¿Quién querría ir a comer a un restaurante que durante meses prepara un solo tipo de comida? Yo creo que todos terminarían yéndose, ¿no es cierto? Y no volverían al restaurante. Lo mismo podría suceder. O como en el cine, si el cine va a ofertar una misma película todos los días durante meses y sin opción a ver otra película, ¿qué nos va a quedar? No ir, pues, ¿no es cierto? Porque vamos a ver lo mismo. Y lo mismo sucedería con la palabra del Señor, que cada vez que vayamos a hablar nuestro discurso, que vamos a dar inspirado por el Espíritu Santo, sea distinto y que llegue al corazón de las personas, de tal manera que las personas no se queden aburridas con lo que vayamos nosotros a decir. Y sabemos que quien convence de pecado, de justicia y juicio es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Nos corresponde llevar la palabra, hablar de la palabra de Dios, y lo demás lo hace el Espíritu. No olvidemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de hacer discípulos a todas las naciones. También recordar que cada persona representa una nación. Cada vez que estamos hablando a alguien es una nación. Y que nuestra carta de presentación vaya a ser aquella que es la de reflejar el rostro de Cristo en nuestras vidas. Y para que esto ocurra, pues todos los días debemos buscar a nuestro Señor de todo corazón, pedirle que Él nos ayude, nos fortalezca, nos mantenga con la mirada puesta en Él para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, que no pongamos nuestra mirada en otras cosas que no sea nuestro Señor. Tengamos la seguridad de que si morimos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, seremos despertados. Y cuando Él venga en los aires, seremos los primeros en estar con Él para participar de las bodas del Cordero.
y poder regresar a la tierra juntamente con Él para gobernar los 1000 años que en la misma palabra de Dios dice. Y que los perdidos y los impíos que recibieron la palabra y los desecharon, ellos no despertarán para vida eterna, sino para confusión perpetua. Esa es la palabra para esta noche en el nombre de Jesús. Amén.